Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia de las diferentes redes sociales que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene para emitir el programa virtual denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Me permito en esta ocasión presentar a un distinguido personaje lojano. Me refiero al doctor Efraín Borrero Espinosa. Permítanme, distinguida audiencia, presentarlo de manera muy sucinta para empezar este breve diálogo que vamos a mantener de manera inmediata. El doctor Efraín Mariano Borrero Espinosa, él es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Políticas y Económicas de la Universidad Nacional de Loja. Él tiene una amplia experiencia laboral. Fue subsecretario técnico de Análisis, Prospectiva y Evaluación de la Secretaría Técnica de Drogas. Fue coordinador general del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Fue asesor del Parlamento, del Congreso Nacional, asistente administrativo de la Presidencia Ejecutiva de Petroecuador, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Esmeraldas, notario público de Esmeraldas, y entre sus obras publicadas tiene Manual Práctico de la Función Legislativa, Régimen Jurídico del Sistema Notarial Ecuatoriano, Loja, Plural en la Memoria como coautor, y trabajos académicos sobre política de drogas en el Ecuador. Y actualmente, dentro de su gran labor intelectual de escritura, pues fue designado por el municipio de Loja para que sea el cronista sobre las vivencias, personajes, hechos e historias de Loja, que desde el año 2020 se difunden semanalmente en el segmento El Baúl de los Recuerdos del programa meridiano de la cadena nacional Centinela del Sur, La Hechicera, y en diario Crónica de la Ciudad de Loja. Además tiene algunas otras distinciones que en el trayecto de su vida se ha hecho merecedor por su labor intelectual, su labor profesional, su labor de auténtico ser humano. He tenido la oportunidad de conocerlo al doctor en estos últimos meses y en verdad me complace hoy presentarlo, estimado doctor Efraín, en este programa que me permito ya dirigirlo desde creo que hace un par de años en la Casa de la Cultura, en la sección de literatura. Insisto, este programa se llama La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Claro que usted no ha incursionado directamente, por decirlo así, en el ámbito de la novela, en el ámbito de la poesía, pero me refiero a estos géneros que son los más indicados dentro de la literatura. Pero la literatura tiene una serie de subdivisiones, y entre ellas el relato en términos generales y la crónica. A eso se debe aquí esta entrevista, mi estimado doctor Efraín. Y empezamos entonces con la presentación respectiva de su parte. Adelante, estimado Efraín. Muchas gracias, apreciado Galo. Para mí es un honor participar en este conversatorio, esta entrevista con un hombre tan eminente y distinguido como usted. Verdaderamente me siento sumamente honrado
y me brinda la oportunidad para comentar algunos aspectos del quehacer al que me he dedicado a tiempo completo, en lo que yo llamo un verdadero apostolado, que es el suyo también, mi estimado Galo, este apostolado de contarle a la gente hechos históricos de nuestra ciudad y en algunos casos de la provincia, que recoge nuestro pasado histórico, apreciado Galo. Muy bien. Empezamos con una primera inquietud. En sus trabajos publicados tiene uno que se llama Loja Plural en la Memoria, como coautor. ¿Nos puede decir de qué trata este trabajo que ya está publicado? Ese fue una compilación de relatos de varios autores locanos. El arquitecto Pablo Romero Celi, que vivía en Quito, lamentablemente falleció hace unos 2 años, se empeñó en hacer esta compilación de relatos, invitó a algunos amigos y tuvo la gentileza de tomarme en cuenta a Galo Ramón, a Leonardo Cueva, Piedra, y a otros amigos que aficionados a la escritura, y todos ellos son precisamente un compendio de relatos. Yo tengo unos 5 o 6 relatos en esa obra. ¿Cómo se conciben los relatos en esta ocasión? Estos relatos, en el caso suyo, de su trabajo, ¿cuál es esa mirada conceptual, se podría decir, en cuanto a haber trabajado estos relatos que en verdad el relato tiene una situación muy importante porque es una forma narrativa de contar, de decir algo en especial, ¿no? Y usted en este campo es un experto, ¿no? Saber contar algo. Entonces, ¿de qué manera, cómo usted los estructuró a estos relatos? Todos los relatos, por lo menos lo que yo hago, estimado Galo, se refieren exclusivamente a Loja. Quiero comentarle que antes de incursionar en el relato, la crónica, mi fuerte eran los discursos. Cuando yo era funcionario de Petroecuador, fui el asistente de la máxima autoridad, el hombre de confianza. En el concepto y la segunda autoridad, a mi cargo estaba la elaboración de los relatos del titular, del presidente, y algunas veces de los ministros de Energía y Minas, y en cierta ocasión de un presidente de la República. De tal manera que durante mi vida he elaborado muchos discursos que tienen un formato. Además, en el caso de que estoy haciendo mención, es un formato riguroso, un poco más bien que tiende a lo político, pero claro, sin dejar en el fondo su esencia técnica. Y desde hace unos 5 años, más o menos, he incursionado en los relatos y crónicas locanas, exclusivamente de Loja. Yo no, más o menos como siguiendo lo que decía Alfonso Andaguirre, a esta altura del tiempo, yo no quiero leer otra cosa que no sea de Loja, y a eso Claro. me dedico. Sí, sí, y eso me parece excelente porque uno en la vida, en el trayecto de su vida, va formándose, va cobrando experiencia y por supuesto en el campo intelectual, en el campo de la cultura. La cultura, por supuesto, que está inmiscuida en infinidad de acciones humanas y entre esos el hecho de que usted haya eh, dedicado su vida a destacar la valía intelectual, cultural
política, pública, privada, de infinidad de personajes. Y en ese orden, Loja, pues, es un orgullo para nosotros los lojanos, el ser lojanos en virtud de esta naturaleza muy especial que tiene Lojano para inmiscuirse en la cultura, para procrear infinidad de situaciones, ¿no? que impactan, que llegan a un conjunto social, en este caso a Lojano como tal, y que, por supuesto, hay muchos casos en los que el lojano, a través de su producción, en cualquiera de los frentes humanos que haya dedicado a estudiar su vida, pues salen de las fronteras de nuestra Loja y son conocidos en el país e incluso fuera de él. En ese orden usted, digo, y a eso se debe esta entrevista porque eh, es un honor para Loja, para usted, para quienes lo conocemos, el que lo hayan seleccionado como un cronista. El cronista pues tiene una perspectiva como la del fotógrafo, la del lente, de la cámara que sabe captar esos momentos especiales y ahí está ese condimento especial que usted tiene porque he podido seguir de cerca la narrativa de sus relatos. En mi caso pues yo también trato de ser narrador, de ser, bueno, de especializarme en estos campos tan importantes a través de la palabra escrita, ¿no? Entonces usted veo que traza muy bien su relatística dentro de la crónica. Para que el público que está conectado, para aquellos que luego se conecten, porque esta entrevista queda subida en las redes de la Casa de la Cultura, entonces algún interesado, algún especialista, alguien que quiera seguir conociendo de lo que es Loja, de lo que ha sido Loja en su trayectoria, insisto, del quehacer humano lojano, eh, quisiera que nos comente qué es esto de la crónica, para, insisto, sobre todo para nuestra distinguida audiencia, que sepa bien en qué consiste, porque esto es importantísimo en cualquier circunstancia, el conocer a fondo un tema determinado, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el ser cronista? Bueno, si recogemos históricamente la labor de los cronistas, es la de contar lo que ha visto, lo que le ha constatado, lo que le han dicho, sus vivencias de determinadas localidades, con especificación de su entorno, etcétera. Este término ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido tratado en la forma que hoy lo concibo yo, ¿no? Por lo menos, que es contar lo que ha ocurrido en el pasado. Ahora bien, usted se ha referido a los personajes. En este quehacer he insistido mucho en los personajes. Primero, estimado Galo, porque creo que una tarea importante de nosotros, los que estamos dedicados a esta labor, es rescatar nombres que han estado al margen de la historia. Y nombres valiosísimos. En la provincia existen gentes que han trascendido, que no han logrado trascender, perdón, por lo que han sido, por las acciones que han ejercido. Ahora bien, los personajes nos llevan a hechos históricos. Entre los genealogistas existe un criterio. Ellos defienden lo suyo, dicen, no, nosotros los genealogistas no nos prestamos para ser un medio para la vanidad, porque la genealogía es una historia social, ya que detrás de los personajes hay hechos, por pequeños que sean, hay hechos que han impactado en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido. Yo hago referencia a determinado personaje y desenlazo lo que él
y otros personajes han hecho en su terruño, en sus labores, etcétera. Hay gente que a mí me ha manifestado su sorpresa por tal o cual mención que he referido, y creo que estoy haciendo bien por ese lado, mi estimado Galo, tratar de rescatar esos nombres que han estado al margen de la historia. Ahora bien, en mi tarea de intelectual, la elaboración de los relatos, que en España los llaman relatos express, que son relatos cortos, muy cortos. Se dice que son preferidos especialmente por los viajeros que se transportan en ferrocarril, en tren. Entonces, ellos abren su celular, ven un relato de esta naturaleza, con un nombre atractivo, un titular atractivo, las primeras letras y el final que atrapa definitivamente, ¿no? Un relato de estos tiene 3 cuartillas escritas y en la narración más o menos entre 10 y 12 minutos, que me parece que son suficientes para satisfacer el requerimiento de cualquier persona interesada. Yo le confieso con sinceridad que de lo que más me he preocupado es tratar de emplear un lenguaje sencillo, llevado de una premisa. Si deseo que todos me escuchen, que todos me lean, debo escribir para todos. Y entonces la acogida que han tenido, especialmente mis narraciones en la radio, a través de videos que se han difundido a través de videos, me lleva a la conclusión de que esa gran cantidad de gente que generosamente ha dado cabida a mi esfuerzo intelectual, gusta de estos relatos precisamente porque se caracterizan por su sencillez, por la temática, porque muchos de ellos han vivido el momento, o se lo ha contado el padre, o se lo ha dicho el abuelo, y se llenan de satisfacción, ¿no? Más aún si se menciona algún personaje que se ha llegado a ellos, ¿no? Se ponen felices. Hay otros que dicen que los hago llorar, no, yo no es mi intención, dice que han llorado porque han recordado a su abuelito, a su abuelita, a su padre que era así asado y cocinado. Qué bien, Entonces, ese es el propósito, mi estimado Galo. sí, qué bien lo que usted acaba de aclarar, ¿no? La crónica, en efecto, recoge ese historial lo bueno de la crónica es que no busca el trabajo grandioso, sino ese recorrido humano de una persona y por supuesto, en muchos casos se ven involucradas las instituciones Así es, y, así es. y esta facilidad que usted tiene para narrar, y usted ya lo ha contado, ¿no? Las técnicas que tiene, incluso el tiempo hoy es vital, sobre todo en esta sociedad virtualizada Claro, en la que todo viene al apuro, todo viene y pasa, todo es instantáneo. Entonces, qué bien calcular el tiempo, ¿no es cierto? Es 10, 12 minutos para que alguien esté atento, ¿no? Por un lado, y por otro lado, el hecho de que no solo es el tiempo, sino la forma tan adecuada de hacer que el lenguaje fluya. Y claro. eso, en efecto, en usted lo hace muy bien. Ahora, esta relatística a través de la crónica, antes que pertenecer en sí, claro, se combina, pertenece a la literatura, pero fundamentalmente a la historia. De ahí que usted sé que pertenece a la Academia de Historia del Ecuador, un gremio intelectual que en verdad se dedica en diferentes frentes, ¿no?
Y este es uno de los frentes, este recorrido histórico que usted lleva a cabo. Cuéntenos un poco cuando usted quiere, pues, porque lo que usted hace no es contar lo de este momento, sino no, no, aquello que ya ha pasado, ¿no? lo que Y para pasó. eso se necesita tener una vocación. Yo, por ejemplo, soy muy inútil para ir a los archivos y buscar algo que necesite, ¿no? En cambio, usted tiene esa destreza, ¿no? Ese interés para indagar y, por supuesto, cuando se trata de un dato, precisarlo. Con Y precisión, usted en claro. verdad lo precisa porque se entiende que indaga, que investiga. Cuéntenos un poco cómo es su trabajo en ese orden. Cada relato lleva una semana en elaborarse. Claro. Cada relato, primero, determinar el tema y para mí hago la reflexión si acaso el abordaje de ese tema va a gustar a la gente. Y yo mismo me doy la seguridad que podría ser así. Una vez definido el tema, entonces ahora viene la labor investigativa a través de fuentes primarias y secundarias. Ujú. De las más comunes que utilizo es de la entrevista con familiares. Cada semana yo visito a familias, a personas, las invito a tomarnos un café y conversar sobre algún dato que interese. Pero claro, yo tengo que contrastar ese dato. Para mí lo que me está conversando la persona no es más que un camino expedito, sí, ¿no? Para llegar al objetivo. Y a veces se trata de un simple párrafo, pero tengo que contrastar esa información. Entonces hay que acudir a fuentes secundarias de personajes ilustres de los que no hay como dudar de su fehaciencia, también las fuentes primarias. Eh, y además, lo que siempre insiste Galo Ramón, interpretar esas fuentes. Mire usted, yo estuve en el archivo de la Asamblea Nacional la semana pasada, hace pocos días, porque me interesaba un dato en cuanto al funcionamiento del Colegio San Bernardo, De Loja. que se creó la facultad de filosofía y literatura el 24 de agosto de 1886. Entonces yo me quedé inquieto, a ver, ¿cómo es eso que un colegio se creó una facultad? Bueno, la única forma era irme al archivo del Congreso Nacional. Así que logré, con el apoyo de ellos, ahí tengo amistades, a la final uno llega a confraternizar y yo tengo buenos amigos en el registro oficial que siempre me están apoyando. Las bibliotecas, la de la Casa de la Cultura, para mí es mi casa, Ujú. porque ellos tienen una voluntad de colaborar con mi empeño de la mejor manera posible. Y entonces localicé el decreto, el decreto por el cual se creó, el decreto legislativo por el cual se creó esta facultad. Pero de la lectura del decreto lo que se deduce es que esa facultad eran las asignaturas de filosofía y literatura. Pero hay un dato más importante. Esto ocurrió por parte de los diputados Carrión y Burneo, que en ese tiempo eran de la legislatura. Eso ocurrió porque el Colegio San Gabriel había sido merecedor de esta atribución días antes. Y fíjense usted lo importante que resulta, mi estimado Galo, lo que resulta el hecho de que en Loja también quisimos
ponernos a la altura, porque hay que reconocer las cosas como son, a la altura de un colegio tan prestigioso como en esa época era y hasta ahora mismo el Colegio San Gabriel. Y esa es la razón por la cual surge, llamémoslo así, esta especialidad de literatura y filosofía en el Colegio San Bernardo. Entonces, mire usted, son varios los recursos. Cuando yo elaboré este relato sobre la Facultad de Ciencias de la Educación, yo tuve que irme a la universidad para ver la resolución del Consejo Universitario, pero quería saber noticias del momento que la gente, yo viví esos hechos, o sea, el momento en que ocurrieron, la época en la que ocurrieron esos hechos. Y entonces, en el archivo histórico que se están armando la hemeroteca, que la tienen en parte, una labor gigantesca de José Carlos Arias Álvarez, ¿no? Puch, es una labor gigantesca, eso lo tiene, pero de maravilla. Entonces logré localizar diario El Tiempo de Quito, donde el corresponsal de aquí daba en detalle lo ocurrido con ese trágico accidente. Y así por el estilo, mi estimado Galo, pues no sé si logro Sí, más o sí, menos sí, qué bueno, ¿no? El que usted pueda, siempre cuando uno se especializa en algo, tiene esa destreza para aclarar, para indicar, bueno, por qué esto, y ahí va la otra inquietud, ¿no? Estos recuerdos, estas añoranzas, estas vivencias de toda índole, eh, que involucran a personajes asimismo de toda índole, y usted muy bien las recoge, las investiga, las procesa y luego las lleva al papel de escritura o a la pantalla, hoy pues aprovechando los medios que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad en el fondo, ¿no? Al recoger todo este historial que, que es cierto es, una cosa es que uno ve que de 12 minutos usted indica, aclara, sale a los medios, que es un sale extracto en de el todo un diario, trabajo, ¿no? y uno pensaría que son solo 12 minutos. Tras eso hay todo usted lo ha dicho, hay toda una semana de trabajo ahí, Una ¿no? semana eso lleva. Y en el fondo, monetariamente, prácticamente nadie reconoce aquello, ¿no? Por Entonces, eso, lo entonces suyo, lo mío, lo de otros, es un apostolado. es un apostolado, Un exactamente, a eso iba. apostolado, no. Es por el gusto de querer uno Y aportar, la pasión de hacerlo. esa pasión, exacto, es lo que uno lo Sí, mueve, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, la gente, qué bien que los jóvenes, ojalá sea así, no puedan escuchar, puedan leer lo que usted semanalmente lleva a cabo, ¿no? Y con mayor razón, en verdad, las personas ya de sus años que rememoran aquello, ¿no? Bueno, hasta ahí concluimos porque se nos va en 10 minutos se nos indica que terminamos, sí. Le decía entonces, ¿cuál es el objetivo, la finalidad en el fondo de estas crónicas? Y, dar a conocer con fehaciencia de datos los hechos que ocurrieron en nuestra Loja de antaño. O sea, sustentados en documentos y otras fuentes, capaz de que la ciudadanía tenga muy presente. Yo pienso que lo que modestamente se ha logrado es eso precisamente. Para unos, lo que usted inteligentemente señala, rememorar ese pasado del que también lo vivieron o Ah, porque se lo contaron, ¿no? y perdone, y aquí en esa rememoración, lo bueno, usted me lo va a aclarar si es así o no, es que a veces uno ya en este presente conoce algún hecho de tal manera y resulta que a veces no ha sido así.
claro, De pronto uno no conoce alguna situación, por ejemplo, lo que usted señalaba hace un momento, como en un colegio se quiere crear una facultad claro, universitaria, ¿no? ¿Qué hay ahí? A veces uno no conoce, uno en el presente dice, no, pues claro, no puede ser porque son estudios superiores y en un colegio son estudios superiores. justamente secundarios. Entonces ahí está, digo, la valía de esto de investigar y aclarar por qué. Entonces, personalmente creo que es muy importantísima la crónica, un momento de rememorizar, de investigar, de poner en orden los acontecimientos tal como usted en verdad lo hace, sirven para que uno, yo diría, ame más a su ciudad, a su provincia, porque ha Exacto, habido gente, hay gente que ha aportado, a veces hay gente que posiblemente malinterpretó esos acontecimientos, y cuando el cronista investiga, ve que por qué esa mala interpretación o por qué ese gran aporte a qué se debió y rememorarlo, por supuesto, que hace que nuestra ciudad florezca a través de ese lenguaje tan especial que está ahí latente. Entiendo que usted va a recoger todos estos escritos y qué bien que los pueda publicar en forma de libro. Yo creo que eso es, ya hay un intento, como le decía, como coautor, pero entiendo que usted tiene ahí todo un material para más o menos son unos hacerlo libro. 160 relatos, son bastantes, 60 relatos, yo creo que 160, tiene ahí siquiera para unos 4 tomos. unos 4 tomos, sí, Claro. Yo ahí claro. sería bueno, no sé si usted nos puede decir que si en verdad está trabajando para que En salga. eso estoy empeñado, en eso estoy empeñado, pues, y vamos a ver que alguien me auspicie. Yo no tengo esa capacidad económica como para pretender tal Claro, publicación. Usted sabe que sí, hay gastos, sí, sí. quienes Ese es el intervienen otro en la asunto, ¿no? edición, ¿no? En efecto, Dios quiera que se den las circunstancias, especialmente por mi familia, que mis hijas y mis nietos que me dicen, abuelito, papá, ¿cuándo sale el libro? Entonces exacto. digo, paciencia, 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 Eh, paciencia. Porque Así tengo los es, digitales, ¿no? Resulta tan sencillo, ¿no? Y para mí sería una dicha que mi descendencia, mis amigos, conserven un recuerdo de lo de esta labor tan apasionada, Galo. Si sí, yo lo dejara de hacer, creo que me enfermaría. sí, Se así lo es. confieso sinceramente. No, así es. Cuando uno se apasiona en un tema determinado, en verdad, lo hace con esa pasión, No, con no, ese no. entusiasmo, y por ende, cuando uno tiene pasión, las cosas salen bien. Y es Por cierto, supuesto, si se deja sí. de hacerlo, pues uno es como le falta algo vital en su vida, ¿no? Y qué bien, yo le sigo animando y felicitando, mi estimado doctor Efraín. Vamos a concluir esta entrevista. Le agradezco mucho por aceptar esta invitación a dialogar para que quede, ¿no? Perenne, yo diría, aprovechando hoy los medios digitales para que la ciudadanía, y no solo los gana, sino quien quiera conocer, pues lo haga, ¿no? Y a muchas personas que se conectan a esta entrevista y luego aquellas que en cualquier momento puedan hacerlo, ¿no? Y qué bien, yo le animo, mi estimado Efraín, para que pueda en algún momento publicar en físico, porque siempre es bueno eso, y también virtualmente, porque también queda ahí ¿Verdad? virtualmente para que hoy, sobre todo la juventud que poco acude al libro escrito, pues puede hacerlo virtualmente. No espero que alguna institución como la Casa de la Cultura o la misma Academia de Historia le pueda favorecer en ese sentido. Para finalizar esta entrevista, doctor Efraín, sus palabras finales. Primero agradecerle, estimado Galo. Eh, ha sido la oportunidad. Yo no he conversado con nadie sobre estas interioridades de mi quehacer.
Por eso me lleno de mucha complacencia haber tenido esta oportunidad primero ante usted, que es un hombre, un profesional ilustre de nuestra tierra, y luego después recibir sus buenos alientos, enriquecedores alientos para seguir adelante. Usted me trae a la mente una anécdota con una amiga mía que me dijo que ella sigue mis relatos apasionadamente también. Entonces me dijo, sigue adelante. Yo le digo, ojalá no se me acabe la cuerda. Entonces me dice ella, ese es problema tuyo, pero a nosotros no nos deja sin relato. Interesante. Muy bien, mi estimado doctor Efraín, distinguido oyente. Gracias, Hemos gracias. conversado con el doctor Efraín Borrero Espinosa como un especialista que él es en el ámbito de la crónica aquí en Loja. Dios mediante, pueda que hasta una próxima oportunidad podamos volver a conversar al respecto. Muchísimas gracias. En nombre de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión Mora, Núcleo de Loja. Gracias.